Bienvenidos a un nuevo episodio del Pensando Bien. Hoy está todo el equipo completo y vamos a tratar diversos temas el día de hoy. Comenzamos. Esto es Pensando Bien, un podcast para contadores y no contadores. Prepárate, porque ya iniciamos. Pronunciamiento del CETENAC sobre la inflación. ¿Qué creen sobre este pronunciamiento? ¿Qué les ha llamado la atención o qué les ha parecido el pronunciamiento reciente del CETENAC que ha sacado los primeros días de julio? El 1 de julio. El 1 de julio. No hay mucho que comentar de este pronunciamiento o boletín técnico, ¿no? Empezando de... Bueno, lo correcto, un boletín técnico, un pronunciamiento tendría la mención de resolución, ¿no? Sí, es un boletín técnico informativo, pero al final mencionas. No nos Sí. pronunciamos al respecto. Siento que no dicen nada al final. Siento que no se menciona nada sobre si es que o en qué momento se va a retomar o no el ajuste por inflación. Y hay muchos contadores que están esperando ansiosamente el volver a hacer su ajuste por inflación. Y no sé cuál será la causa. Mucha controversia con esto de la suspensión. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Nacionales te sigue exigiendo y, por otro lado, las normas contables ya no. Pero yo hago contabilidad con normativa contable, no con normativa tributaria. Claro, pero ahí está la gran confusión entre los que manejan únicamente para presentación a impuestos nacionales y los que realmente hacen la contabilidad respetando tanto las normas y saben preparar estados financieros con propósitos tributarios. Ahora, sobre el pronunciamiento tampoco dice que no se debe reexpresar, ¿no? En cambio dice que debería el profesional tal vez hacer un análisis si corresponde o no la reexpresión, dado que también el tipo de cambio, todo se ha duplicado, y no solo del dólar, estamos hablando también de la UFB, que ha duplicado, y que creo que es un poquito más que ha duplicado el valor que va subiendo cada día, ¿no? Pues sí, es que creo que el pronunciamiento ha sido más que todo por cumplir una normativa de ellos, porque ya ha habido una tasa inflacionaria del 12%, donde tenían que pronunciarse sí o sí, pero tampoco se ve que se ha hecho un análisis objetivo sobre la presentación, o en este caso no presentar el tema del ajuste. Es que justamente su boletín solo menciona, tenemos inflación, nada más. Claro. O sea, ¿y qué ha pasado con, vamos a reexpresar, no vamos a reexpresar? ¿Qué ha pasado con los distintos cierres de las empresas? Aquellas que han cerrado en marzo, que ya han superado el 12%. ¿Cuánto era el acumulado marzo? A marzo, 15? 15, sí, 15.43 y más. Pues ya deberían haberse pronunciado. ¿Qué pasa con las Claro. agropecuarias que ya han cerrado a junio? Estaba el 24. 23.96, 24. Ahora, ¿qué va a pasar con las mineras que cierran a septiembre, al 30 de septiembre? Llegaremos a un 30. Vamos a seguir, bueno, la tasa de como indica, de los 12 últimos meses, ¿va a seguir subiendo o es que el CETENAC únicamente toma la tasa de enero a diciembre? Porque, como han visto, la normativa es antigua, la normativa es muy ambigua. Exactamente, parece que solamente ha sido un pronunciamiento por cumplir. No tenemos un solo cierre, ¿no? No solamente cerramos en diciembre. Exacto. Eso solo- Comerciales. Y además, la metida de pata de por qué estamos aplicando supletoriedad de la NIC 29 cuando tenemos norma contable. Eso llama la atención, ¿no? Porque una misma resolución del CETENAC menciona que, bueno, están vigentes las 14 normas locales y solamente en ausencia podemos aplicar otra norma, un estándar internacional como las NIF. Pero si tenemos la norma contable 3, ¿por qué mencionar a la NIC 29? ¿Y qué dice la NIC 29? Bueno, es que la NIC 29 justamente habla de estados financieros en economías hiperinflacionarias. En este caso sería un 100%. Dice 100% de inflación, habla de 2 dígitos. Exacto, pero de los 3 últimos años, ¿no? De los 3 últimos Pero años. Bolivia tiene una normativa de hiperinflación o basada en inflación. Toda la inflación. Porque, ¿qué dice su criterio de reexpresión? Si se supera el 12% o se aproxima al 12%, entonces iniciamos o se reactiva lo que es este ajuste por inflación. Ahora en la región, bueno, en todo lado hay inflación. Y en la región solamente Argentina y Venezuela están aplicando el NIC 29 porque ellos han superado los 2 dígitos de inflación y dando lo que es una hiperinflación. Por lo tanto, yo personalmente creo que no debería retomarse el ajuste por inflación acá en Bolivia. Pero hay muchos. ¿Y dónde queda más Quieren bien que vuelva. el pronunciamiento anterior, donde decía que
si llega al 12%, se debería Ajustar por ajustar por inflación. inflación y de hecho ellos deberían pronunciarse y acaban pronunciándose que no saben qué van a pronunciar, no sé, algo así. Es que, ¿no? es que en respeto a la norma, sí, ¿no? Pero es que también sacan otros puntos que están también en la NIC 29 que mencionan que debería, dice, sumarse a estos 12% para retomar. Pero que van a ser complicados, ¿no? Que puedas regresar. Bueno, es que esperar justamente un pronunciamiento respecto a lo que ahora estamos viviendo. Sabemos que hemos ingresado a lo que vendría a ser el Mercosur. Muy pronto estaríamos aplicando quizás las normas internacionales de información financiera y que el CETENAC quizás no dijo nada, si bien en sus certificaciones pone un mensajito indicando Bolivia al ingresar al Mercosur está con la aplicación o tiene que incurrir en la aplicación de lo que vendría a ser las NIF, Ujú. pero una certificación en base a que aún seguimos aplicando normas contables bolivianas, nuestras 14 normas de contabilidad, ¿por qué no seguimos cumpliendo a cabalidad lo que indica justamente? Seguimos cumpliendo normas contables hasta el 2027 y recién ingresamos a lo que es una transición a NIF, si es que va a pasar, si es que se va a sugerir no solo en el ámbito profesional con el CETENAC, quizás se va a tener esos acuerdos con el Estado, porque tiene que ser una implementación a nivel nacional, una implementación que tiene que estar de acuerdo con los niveles del Estado, Ministerio de Economía, a algunas entidades estatales en este caso, que más están con ese eje de no querer aplicar NIF, quizás el Servicio de Impuestos Nacionales, puesto que ellos ya tienen su certificación NIF, ¿no? Bueno, de todos modos, el pronunciamiento que había respecto a las NIF y esto del Mercosur no va al uso de las NIF en la parte financiera, va más a los reportes que se deben hacer de sostenibilidad dentro de los estados financieros. No, también. También. O sea, ambos. específico. Financieros y no financieros. Tenemos dos, ¿no? Las NIF de contabilidad y Pronunciamiento las NIF de sostenibilidad. no habla de la implementación de NIF a los estados financieros. No hay. Habla de la sostenibilidad en base NIF a los estados Claro, financieros. te estás refiriendo a la resolución del CETENAC sobre las normas de C1 y el C2 que dicen que a partir del 2027 se van a adoptar. Obviamente no hay un pronunciamiento, pero sí hay una resolución donde dice claramente que nuestro marco técnico son las 14 normas y en ausencia de algo específico que no tengamos, sí podemos aplicar de forma supletoria NIF. Exacto. Y aquí estamos hablando de nuestra norma contable 3 y le estamos metiendo la NIC 29. En este caso no deberíamos Una mencionar, incongruencia total. no deberíamos mencionar la NIC 29. No deberíamos mencionar la NIC 29. Sí. Ahora mi pregunta es, ¿por qué sienten, no sé si ustedes están en el team ITV, ¿por qué tanto contador quiere que regrese el ajuste por inflación? Y no solamente ahora, que todavía ahora podrían escudar diciendo que sí, es que la situación ahora sí amerita, no. Desde el primer día que se ha suspendido, hay un team ITV poderoso y que quieren que vuelva y que sigan haciendo. ¿Por qué creen eso? Porque yo no creo sinceramente que sea porque quieras reflejar sus estados financieros, la realidad y el efecto de la inflación. Esto me parece un déjà vu, ¿o qué? Ya hemos hablado de esto antes, ¿no? Es la comodidad misma del Es la profesional. comodidad. Claro, de eso habíamos dicho. Ellos creen que están habiendo doble contabilidad. ¿Por qué? Porque, por un lado, la más contable nos dicen no ajustar, pero para fines impositivos, ajusta. Entonces, tengo una pregunta. ¿Este ajuste que hacemos nosotros como contadores incrementa nuestra carga tributaria? ¿Por qué impuestos sí o sí quieren mantener el ajuste por inflación intermedia? No siempre te incrementa, ¿no? Dependiendo. A veces, Dependiendo claro, depende cómo esté estructurada la empresa. el tipo de industria. Exacto, incluso qué cantidad de patrimonio tiene, porque eso hasta puede generar un gasto mayor. ¿Qué significa en deducciones un menor impuesto, menor pago de impuestos? Una industria te va a generar un efecto de mayor ingreso. Ganancia por inflación. Sí, ganancia por inflación. Siempre y cuando esté justamente tienen ya un capital mayormente financiado por deuda. Tiene mayores activos, menor patrimonio, mayor deuda, una ganancia por inflación. Tiene mayor capital, menor activo, tiene una
pérdida por inflación. Una estructura como de un banco, aunque yo sé que el banco no aplica, tiene un patrimonio mucho más grande, en ese caso te va a generar Un gasto un gasto por inflación y vas a pagar menos impuestos. Va a depender del tipo de negocio, de industria, sí. Habría que preguntar entonces eso a impuestos, ¿por qué insisten en que debería estarse por inflación? O tal vez no se han dado cuenta, no han analizado la magnitud que le puede igual perjudicar al impuesto, ¿no? La parte de recaudación. Pero contablemente no nos afecta porque la normativa tributaria es igual en todos los países. Te dicen esto te voy a aceptar como deducible y esto no. Aquí, ¿qué nos dicen? La depreciación de los revaluados no es deducible. El ITE que lo compensas no es deducible. El ITF no es deducible. Hay varios conceptos que no son deducibles y son cosas que nosotros por fuera hacemos una reconciliación a partir del resultado, ¿no? Es contable. Así que no debería afectarnos. A impuestos se le puede ocurrir lo que quiera mañana y listo. Y es más, si es que buscan justamente estados financieros de otras empresas internacionales, ven la parte fiscal de empresas internacionales, siempre hay cursos que lanzan ajuste por inflación fiscal. Entonces, ahí aplican correctamente entre lo que es una contabilidad que no están ajustando por inflación y lo que vendría a ser la aplicación del ajuste por inflación para determinación de lo que vendría a ser el impuesto para ellos, el impuesto a la renta, impuesto a los ganancias, que es a nivel mundial justamente. Porque no ven eso como ejemplo para no incurrir en esa comodidad de seguir ajustando por inflación, pese a que tenemos la suspensión de querer dividir entre lo que es un propósito general y lo que es un propósito específico, un propósito netamente directo para impuestos nacionales, uno tributario, y no entrar en distorsionar justamente la información financiera, los estados financieros. Si no metes el ajuste por inflación, lo matas. De hecho, es necesario, ¿no? Armonizar de una vez los requisitos que piden impuestos nacionales con el tema de estos pronunciamientos, porque al final vamos a salir con temas contables, igual nomás vamos a tener que presentar el ajuste de impuestos, entonces mucha relevancia tampoco es que va a tener. Sí, además tampoco es, el efecto no es material, No. si ajustas o no, No por es inflación, material, no es A mí material. me ha tocado muchos clientes aniguas que les dices, pero estás yendo en contra del marco técnico. No, es que yo voy a ajustar porque me dijeron que si no hago el ajuste por inflación me va a caer una fiscalización de aquellas y me van a destruir la empresa. En ese momento evalúas el efecto y dices, no es material, y dices, pero bueno, está bien, seguí nomás, pero le pones, aunque sea en el control interno, indicando que ellos están yendo en contra de lo que dice el marco técnico para preparar estados financieros. No estás aplicando lo que vendría a ser el marco normativo o el marco de información Sí. financiera. Ahora, el efecto, sí se ha hecho un estudio con algunos colegas cuando empezó la suspensión. El efecto, en muchos casos de muchas empresas, no es material. No es material, porque hay, ¿no? El gasto, ingreso, y al final no es material. Sin embargo, igual deberíamos mostrarlo en nuestras notas, ¿no es cierto? O no, ¿cómo hacen ustedes? O lo hacen por fuera y directamente no lo revelan. Cuando uno liquida el impuesto sobre las utilidades, hace lo que vendría a ser una revelación respecto al impuesto sobre las utilidades. Entonces uno revelará, este es mi resultado contable, estos son mis gastos deducibles, y en otras regularizaciones expondrá lo que vendría a ser el ajuste del activo, el ajuste del patrimonio, de cuentas de resultado, y revelará justamente cuál es el efecto que tiene al momento de liquidar el impuesto a las utilidades. En resumen, ¿qué podríamos decir del pronunciamiento que hemos tenido recién por el SETENAC? Yo creo que nada. Vago. Lo mismo que dice el procedimiento, lo mismo que Hay inflación pronunciamiento. y simple. Que no tiene un análisis objetivo. Exacto. También a los contadores. Creo que es hasta más confuso. Claro, es que la idea no es desinformar, ¿no? Porque nosotros ya tenemos una línea de trabajo como tal, y si estamos queriendo meter una NIN 29, que en el momento no es compete aplicable para las empresas bolivianas, entonces estaríamos desinformando más que todo, causando confusión a los contadores que están en ejercicio. Sí ajustar para fines impositivos, Eso son sí. los contadores, Sí o sí. para, bueno, aconsejarles, ¿no? Algunos no quieren ajustar o sí quieren ajustar porque en sus sistemas sí te se exigen todo eso, bueno, ajusten para fines impositivos, pero recuerden que la contabilidad no solo debería ser con un fin específico. Así el Servicio de Impuestos Nacional y también tiene otros propósitos. No es hacer doble contabilidad. Una correcta exposición de los estados financieros. Bueno, ahora hablemos de casos negros de un contador.
Problemas, situaciones que hayan experimentado a lo largo de su vida profesional. Bueno, iniciemos. Hablar de este tema ya me pone un poco triste, pero sí hay casos terribles, ¿no? Aberraciones contables que uno ve y sufres como auditor o bien como contador. En un caso de auditoría, en un dictamen de una gestión pasada que nos han presentado, hemos encontrado el estado de flujos de efectivo con la copia exacta de lo que se presenta en el formulario 605 de los flujos de efectivo. La variación, habían copiado lo mismo y han hecho obligatoriamente que cuadre el flujo de efectivo. No se podía llegar al resultado de ninguna manera. Así sabe, inicial, saldo final, variación. Exacto. Y eso estaba en un dictamen de auditoría. Por respeto no vamos a mencionar de dónde era ese dictamen, pero vas con el equipo de auditoría y en esa auditoría me acompañó justo Aaron. Y estábamos hablando, ¿no? Y ahora hay que reestructurar y hay que ver del año pasado y hacer, porque en un dictamen se tiene que hacer un comparativo, si corresponde, claro, de la gestión 2023, ¿verdad? 2023, 2024. Entonces tuvimos que hacer toda la reestructuración de los flujos de efectivo de esas dos gestiones. Pero eso es tarea del contador, ¿no? Del auditor. Es que también es un poco lo de tu carta de presentación. Como no sabes, yo lo hago así. No todos los Es que en realidad tú llegas y has encontrado, ¿no ve? El estado totalmente mal hecho. O sea, ya lo has recibido, ya lo tienes en tus manos. Entonces, ¿qué más puedes pedir en ese momento? Si lo vas a mandar a rehacer, te van a entregar lo mismo. No, mientras no me entreguen, yo no puedo emitir trabajo. Les devuelvo. Además, acá esto es, como decía Karen, es el tema de ser condescendiente también con el cliente, ¿no? De tal vez dejar un poco un granito y así se hace, aquí está. Lo que no entiendo es si el error era del contador o de la firma auditora. Los dos. Prácticamente lo que nos dijeron es que les han pasado los estados financieros al auditor y el auditor lo ha copiado y pegado eso. Pues con todo y año anterior. Y nosotros como auditores externos, bueno, nosotros nos dedicamos a la auditoría externa, sabemos que si bien nos van a entregar un código de estados financieros, nosotros tenemos que revisar, verificar, ver que esté acorde a la normativa y obviamente no vamos a copiar y pegar. Siempre vamos a estructurar para que esté bien presentado para un dictamen en nuestra carta de presentación como firmas externas que somos, porque la auditoría externa es muy diferente a la auditoría interna, ¿no? Ahora, un contador, si está recibiendo una auditoría externa, se puede equivocar. No puedo echar la culpa a los contadores, porque muchos no han visto el tema de auditoría. Entonces se puede colaborar, porque siempre hablamos con Aarón, ¿no? Que nosotros somos como doctores, pero para empresas. Entonces tú vas y realmente puedes estar ya con cáncer terminal la empresa y ayudarle a que salga adelante. No podemos agarrar y decir, no, es que esto no me gusta cómo te ha presentado, entonces ya no me sirve. O bien, nosotros nunca hemos tenido controles internos. Y vas y ya tienes un control interno, si enojas donde realmente dices, ¿qué ha pasado con tu empresa? ¿Por qué no se están fijando en esto? ¿Por qué mala apropiación contable? Pero bueno, para no extendernos, porque deben tener muchos casos, lo hemos solucionado volviendo a hacer el estado de flujo de efectivo. Pero ahí hay que tener, está bien, yo entiendo que, y eso es casi, no es lo correcto, pero los auditores terminamos ayudándoles a hacer su estado de flujos de efectivo, hacer y notas a los estados financieros como deben hacerse, porque solamente te entregan una composición de los saldos, pero no es responsabilidad nuestra. Hasta en el mismo informe colocamos, ¿no? De que la responsabilidad de los estados financieros es de la administración. Ahora, sí, entiendo, ¿no? Pero sí, hay que exigir siempre que nos entreguen los estados financieros, que nos entreguen porque es responsabilidad de ellos, porque estaríamos yendo en contra de lo que estamos poniendo en nuestro informe. Pero sí, yo sé que es correcto que terminamos ayudándoles porque no lo hacen bien. Es como que al final dices, ya, trae, yo lo voy a hacer. O sea, ven y te voy a explicar cómo hacerlo. Hay muchos casos. Otra experiencia que tengan.
No, más que todo lo que he visto en varios casos, ¿no? Entre unos omisiones comunes vendría a ser. En algunas empresas que hemos ido a auditar, como que ya se han olvidado de hacer el libro de conciliaciones bancarias, por ejemplo. Entonces, puede ser por un tema de dejadez, ¿no? O flojera de armarlo porque ya muchos lo tienen digital. Pero sí he visto que ya no lo están teniendo en físico como tal. Entonces sí es algo importante porque al final cuando empiezan a imprimir como locos y llega la auditoría y todo, recién saltan, ¿no? Tema de depósitos O duplicados. desconocido, Exactamente, digamos. o Entonces, ingresos que no son identificados. lo peor es que pueden salir diferencias, ¿no? Entre el balance. Hemos visto también ahí un cheque que se ha repetido años. Conciliaciones bancarias. Un cheque que estaba en la conciliación. Conciliaciones bancarias anuales. No, es que está en un juicio. No, el cheque. ¿Cuánto tiempo dura un cheque? 30 días, ya lo puedes endosar. Pero no 5 años, no te dura 5 años un cheque. No significa que la persona va a ir a cobrar. Es que es decir, 4 años. estamos esperando que cobre. Y cheque vendido, ¿de qué se Así, entonces más que todo es la recomendación de que sí hagan el libro periódicamente, ¿no? Que no lo dejen para el último. Bueno, continuando entonces, a ver, un casito en el tema de activos, justamente, cuando una persona no tiene el control, no solo contable, sino incluso documental respecto al activo. Y es uno de los casos que justamente con un colega nos ha tocado, que cuando estábamos solicitando su cuadro de activos fijos que en sus estados financieros, nos presentan 8 movilidades, 3 maquinarias, Ya. y cuando llega justamente una liquidación de la Administración Tributaria Municipal, no tiene 8 vehículos, tiene 14 vehículos A nombre de la... a nombre de la empresa. Y solamente se van a hacer a 2. 8. Y cuando le preguntamos, ¿qué ha pasado con estos 2 vehículos? Ah, no, esos 2 los hemos vendido. ¿A quién los has vendido? A una empresa tal y el otro ha sido a mi primo. Con poder. Sí, ¿y tu primo dónde está? No, mi primo dice que lo ha vendido el vehículo. No. No, ya. Segundo, ¿qué pasa con estos 2 vehículos? Ah, estos 2 vehículos siguen siendo míos. ¿Pero por qué no están en la contabilidad? No, es que no están funcionando. No. 2 bajas de vehículos, 3 la venta que ha tenido con los vehículos. Ya. ¿Qué hay que hacer? Hay que dar de baja en la administración tributaria. Pero ¿cómo vamos a encontrar a la persona que le ha vendido a la otra persona justamente los otros vehículos? Es volver a hacer la inspección, enviar lo que vendría a ser una notificación a la policía boliviana para que se haga la búsqueda del vehículo, porque en la administración tributaria sigue figurando 14 vehículos de la empresa. Han hecho el cambio del nombre. No, parecía que no estaba hecho el cambio del nombre, pero ya estaba reemplacado porque no encontraban el vehículo. ¿Y por cuánto tiempo habrá pasado esto, no? No sé, cuando hemos visto, se ha estado revisando justamente los estados financieros. Esto ha sido cuando, en la gestión 2017. Nosotros estábamos recibiendo esto en la gestión el año pasado, 2024. Y- 17, tienes un vehículo ya de cuánto, de 7 años. ¿Dónde están tus vehículos? Y aún así sigues pagando. No, es que tengo un amigo en la administración tributaria. Él me ayuda. No. Eso más de paso. Entonces, ¿Cuándo? volver a reestructurar el estado financiero de 7 años, dar de baja cuentas de activos de 7 años atrás, incluso algunos recientes que se pueden subsanar, pero afectar a lo que vendría a ser cuenta de resultados, Claro. ¿cuánto incluso estarías afectando? Incluso cuando verificamos los estados financieros de esas gestiones, hemos visto que ese activo se seguía depreciando 18, 19 hasta la gestión 2020, 3 años más. Todo eso por no hacer el procedimiento, ¿no? Exacto, Altos y bajas, no conoce. evitar que- Exacto. ¿Qué recomendarías en este caso? No, hasta el momento lo que hemos realizado, lo que se ha realizado era justamente la activación ante la policía boliviana para hacer la búsqueda de los 2 vehículos que se han vendido a otras personas, ya tienen otros dueños. Los otros 2 vehículos se han iniciado con la baja, afectar a resultados acumulados, directamente incluso pagar lo que vendría a ser una deuda correspondiente de su impuesto sobre las utilidades, porque en algún momento va a llegar quizás una fiscalización tributaria y te indiquen, queremos los documentos de los activos fijos y si no tienes, entonces te van a liquidar por una deuda ya, por un gasto que no hayas iniciado, ¿no?
Continuamos entonces. A ver, yo más que, bueno, sí es un caso, pero que se ve recurrentemente hace muchos años. Es sobre el estado de flujos de efectivo. ¿Cómo lo llaman? Flujo. ¿Cómo es usted? ¿Flujo o flujos? Muchos colegas, incluso autores de libros, autores de ponentes de cursos, de talleres, lo llaman estado de flujo de efectivo. ¿Ya? Cuando desde el año 2007 ha dejado de llamarse estado de flujo de efectivo. Desde el 2007 se llama estado de flujos de efectivo. Cada vez que yo veo un estado financiero, un libro, un curso, un taller donde dice flujo de efectivo, me quiere dar un derrame cerebral, me empieza A latir el ojo. a latir el ojo. Transformar. Y bueno, yo creo que eso es algo que se soluciona fácil. Solamente es leer la norma básica que utilizamos para elaborar el estado de flujos de efectivo, que es la NIC 7. la NIC 7. Y bueno, y recordarles esto también a los jóvenes y futuros contadores en la universidad, desde ahí, porque creo que desde ahí viene la tara esa de decir es flujo y no flujos. Entonces, Esa costumbre. no se olviden, no es flujo, es flujos. ¿Por qué es flujos? Porque el dinero entra ahí, sale. Son Incluso consejos de... hay estados financieros que se siguen publicando en la Gaceta con el nombre de estados de cambios en el patrimonio. Estado de cambios del patrimonio. Ese era el nombre original del estado de flujos de efectivo, pero así nació. ¿Cuándo? Así nació la Recién, No, 2020. así nació ¿Cuándo nació? el año 1977. Antes que nazcas. Ya ves. Antes. Y obviamente después cambió a estado de flujo de efectivo. Y el 2007 cambió a estado de flujos de efectivo. Pero imagínense, seguimos Con la estado NIC 7, de ¿no? cambio. Sí, la NIC 7 es la norma que utilizamos para elaborar el estado de flujos de efectivo. Así que no se olviden. Flujos de efectivo. ¿Tú, Mari, qué tienes para contar? Nada. Nada. Nada que contar. ¿Por qué? Es que es una contadora perfecta. No tiene control interno. Nada le levantan. Le mandan carta de felicitación. Bueno, no, la verdad es que no tengo ninguna idea, no tengo ¿Alguna experiencia? ¿Alguna anécdota? algo que se venga a la mente en este momento. Pero alguna vez me has contado que un auditor que auditó estados financieros donde trabajabas, sellaba y firmaba en los estados financieros, en el balance, resultados. No. Pero esa es una, Toda su firmadita. esa es una buena anécdota. ¿Ah, sí? Claro, porque que el auditor esté firmando ahí al lado del contador en el balance general. No, sí. De hecho, sí. Estaba firmado todo. Y todo, ¿no? ¿A las notas más? Las notas, los anexos, todo. Solo falta que el contador selle el informe. El informe de auditoría. Amén. Ah, se veo también. Y tú me lo ves, yo te lo sello. No, bueno, Cambiemos. hay cosas, ¿no? Lo que pasa es que incluso hay errores tal vez involuntarios de que de repente revisas el dictamen y ya tiene un año anterior, ¿no? El 2023, tu dictamen del 2024. No, pero eso suele pasar. Suele pasar. Sí, no, nadie es perfecto. A mí me ha pasado. ¿Sí? Sí, que debe mandar el informe. No. Cambio, pero ya en el tema de las notas no había cambiado. Sí, pasa. Y ocurre. Cambiando de mes, ¿no? Sí. Con el mes anterior y todo. Eso no es tan grave como firmar y sellar tus estados financieros sin notas como auditor. No, es que uno ya de manera mecánica agarra lo anterior, copia y pega. Claro. Algunos siguen presentando en su dictamen, en su informe de auditor del 2025 con fecha 2024. Pero ya recuerdo, hablamos de ese caso del auditor que había firmado y sellado en todas las páginas y hojas del informe, incluido estados financieros y notas. ¿Y sabe por qué era este tema? Porque en defensa el auditor, si el auditor dijo, o la empresa dijo, en impuestos nacionales les habían exigido, no, tiene que estar todo aquí sellado por tu auditor. Y en vez de discutir y educarle al funcionario de impuestos, le hacen caso. Bueno, sí. Anda a pelear con ellos. Voy a
Da ganas de ir como la Galindo. compañera Galindo con tu escoba en la espalda. Podemos decir que ha surtido efecto, pero no es. Es que le tienen miedo, a la única creo que le tienen miedo y respeto. De hecho, sí, Bueno. ¿no? Saltan nuevos temas donde realmente hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque al final nadie está libre de caer en estos problemas. Espero que les haya gustado el episodio. Síganos y coméntanos y nos veremos en la próxima.